La sangre de tu enemigo empapa tu pelaje, al mismo tiempo que lo hace tu propia sangre. 3 púas bañadas en ponzoña envenenan tu cuerpo y nublan tu vista. Te cubren un sinfín de graves heridas y ni siquiera tu don regenerativo, que apenas mantiene a raya el veneno, podrá cerrarla. Los párpados comienzan a cerrarse. El Valhalla te llama, pero esa parodia que acabas de interceptar, aunque debilitada por el encuentro brutal, aún no cae. No puedes permitirte dejar este asunto sin resolver. Si este va a ser tu fin, que sea lo más glorioso posible. La rabia crece y se extiende, se apodera de tu ser y en un estallido de furia, garras y colmillos, tu presa es destrozada. Acto seguido, todo es oscuridad. A lo lejos, el sonar de cuernos de guerra, el canto del mar y una inmensa puerta resplandeciente se abre mientras el rugir de miles de vítores te recibe. Incluso entre una raza de guerreros, las camadas de Fenrir son los más beligerantes. Los Fenrir, como también se los llama, prefieren una muerte gloriosa en la batalla antes que una pacífica en la vejez. Lucen sus cicatrices con orgullo, aúllan sus valerosas gestas y disfrutan del miedo que infunden en los esbirros del Wyrm. Para la camada, la compasión es un lujo y no una virtud. Las mayores virtudes son el valor y la fuerza. Los Fenrir tienen sus orígenes en Europa, donde una vez llamaron parientes a las tribus germánicas y a los invasores nórdicos. Incluso las sagas más brutales de esas regiones palidecen con las historias de los camadas de Fenrir. Sus Galeard, o Skald en sus propias lenguas, cuentan alegremente una y otra vez siniestros relatos de sangrientas muertes contra criaturas imposibles de vencer, de la gloria eterna que se puede encontrar en el campo de batalla. La sangre por sí sola no hace un camada de Fenrir. Quizás en los colmillos plateados esto pueda ser así, pero en este caso un cachorro puede tener la más pura sangre y si no supera su sangriento rito de iniciación tribal, no sirve para la tribu. Algunos cachorros ni siquiera sobreviven a esa primera prueba. Tan duro como es el rito de iniciación, refleja la naturaleza siniestra y fatalista de la vida de los Kamada. Las batallas contra el Wyrm no serán más fáciles y los Fenrir nunca rehuyen a una. Cada uno de los hijos del gran Fenrir, sin importar su auspicio, deben estar preparados para morir en gloriosa batalla por la madre Gaia. Este credo les resulta contradictorio, particularmente a los lupus de la tribu, acostumbrados a que su primer y más apremiante instinto sea el de la supervivencia. Para empeorar las cosas, muchos Fenrir asumen actitudes muy elitistas, no solamente en cuanto a fuerza y valor, sino incluso en cuanto a sexo y etnia. Esto ha producido fuertes conflictos internos en la tribu durante muchos años. Aunque la camada moderna es menos propensa al racismo y al sexismo abiertos, los viejos prejuicios contra las debilidades o supuestas debilidades tardan en desaparecer y toman muchas formas. A pesar de todo esto, los Fenrir poseen virtudes admirables más allá del coraje. Existen antiguas tradiciones de mujeres que lograron lo mismo que los hombres, aunque deban esforzarse mucho, pero es que en esta tribu todos deben esforzarse mucho, porque mucho es lo que se les exige. Lo mismo ocurre con los Metis. Si sus malformaciones no les impiden emplear la fuerza, tienen la posibilidad de ganarse el respeto como cualquier otro Fenrir. La mayoría de la tribu se ocupa de su parentela, tomándose muy en serio sus lazos familiares. Como con todos sus integrantes, los Fenrir son exigentes en todo para con su parentela homínida, de la cual denotan la ventaja de la facilidad que estos tienen para mezclarse entre los humanos y su entendimiento de la tecnología. Sus lupus son considerados un mayor tesoro, valientes y orgullosos. No los condenan ni los reverencian por haber nacido en 4 patas. En sí no tienen preferencias por ninguna de las razas, puesto que todos pueden marchar a su manera a la batalla. Aunque así protegen a su parentela lobo con el ahínco necesario en los tiempos que corren.
Después de todo, según ellos, Fenrir creó a la camada para proteger a los lobos, y el mismo Fenrir es un gran lobo. En cuanto a los metis, el nacimiento de uno siempre, como pasa en la gran mayoría de las tribus, es un acontecimiento triste. Antaño los Fenrir no dudaban en matar a la cría ni bien había nacido. Hoy les permiten vivir, casi siempre. Como se mencionó anteriormente, si el metis en cuestión puede ser autosuficiente y hacer uso de la fuerza, tendrá derecho a vivir, luchar y morir en gloriosa batalla como un Fenrir más. Los líderes Fenrir o Jarls deben ganar su posición mediante exhaustivas pruebas físicas y estar preparados para mantenerla de la misma forma. Los consejos tribales se realizan durante la luna llena, empezando con una cruel carrera de vaquetas en la que se determina quién será digno de participar en los ritos de la tribu. En los ritos de renombre se emplean runas sangrientas, escarificadas en la piel de los hombres lobo. Incluso la mitad de las veces los ritos místicos para tratar con espíritus implican batallas rituales entre el celebrante y el espíritu. Es que sus creencias sobre el más allá reflejan el concepto del Valhalla, un gran campo de batalla que aguarda a los héroes. Y a pesar de todos sus defectos, una gran cantidad de héroes provienen de la nación Garou, de la camada de Fenrir. Su credo de fuerza es simple pero no simplista. Enseña a muchos Fenrir a dominar su rabia, a servir como ejemplo de coraje al resto de la nación Garou y ganar batallas que otros abandonarían o perderían. Son extremadamente leales a aquellos que se ganan su respeto y sus duros criterios animan a otros Garou a luchar con mayor ahínco si quieren mantener la alianza con los Fenrir. Apariencia. La potente sangre se manifiesta como grandes y grises formas lobunas, de hombros anchos y crueles mandíbulas. Hay muy pocos miembros de la camada cuyo pelaje no esté lleno de cicatrices y tatuajes. Algunos incluso lo marcan a fuego o graban runas ceremoniales en su piel. Tótem tribal Fenrir, el gran lobo, uno de los tótem de guerra más poderosos. Otros espíritus aliados con la camada son Aegir, Ravn, el cuervo espíritu, las Nornas, Surtur, espíritus tanto de guerra como de sabiduría. Debilidad tribal, intolerancia. Cada miembro de la camada detesta especialmente alguna cosa. Si en algún momento el objeto de su desprecio está cerca, el Fenrir se siente incapaz de soportar su presencia y hará todo lo que pueda por librarse de esa molestia. Ejemplos: odio a la cobardía, al compromiso, a animales inferiores, debilidad o cosas de la tejedora, la tecnología. Historia. El pasado remoto. La camada asegura que hace eras el gran lobo Fenrir los creó como regalo para Gaia. Esta última estaba descontenta con los humanos que asesinaban lobos, usando sus pieles para mantenerse calientes y dejando la carne pudrirse. Fenrir dijo que esta tribu era su camada y exigió que sirvieran a Gaia como sus garras, matando al débil y alimentándose del corrupto. Así fue como la camada aprendió a eliminar a los débiles en los rebaños humanos, haciéndolos caer víctimas del imperio. Siendo tanto humanos como lobos, también, por otro lado, la camada aprendió las formas de la vida de los nórdicos, a quienes consideraban los humanos más fuertes, fieros y que mejor habían sobrevivido y soportado el imperio. En las tierras del norte, la camada fortaleció a los humanos aún más y expulsó a los pocos Garou ajenos que se encontraron. Se dice que estos últimos pertenecían a las tribus de los puros, el último remanso que quedó tras el éxodo por el puente de hielo. Era glaciar, las tierras eran duras y era difícil encontrar comida. Estos Garou locales, ajenos a la camada, habían comenzado a criar animales en cautiverio y dejado de cazar. Esto hizo que los Fenrir tomaran estas prácticas como un signo de corrupción del Wyrm y los mataron o expulsaron de aquellas tierras. Edad de bronce. En los albores de esta era, nuevamente se cuenta que el gran Fenrir se presentó ante la camada exigiéndoles que perfeccionaran sus habilidades en combate. Aunque la camada no tenía rivales, aún así lo hicieron y fue en el momento preciso, ya que una sombra se extendía, el Wyrm se avecinaba y los vampiros que huían de otras partes de Europa comenzaban a acechar en los bosques helados. En general fue una edad dura, donde los héroes caídos en batallas aún son recordados en historias
y sus muertes celebradas en grandes consejos, mientras que los nombres de los cobardes son borrados y olvidados. Los antepasados de la camada también siguieron la doctrina de Gaia, haciendo crecer bosques en lugares que habían estado desiertos, asegurándose que el caos recuperara su vigor tras la era glaciar. La tejedora en esta época cabe destacar que crecía con fuerza. Edad de hierro. Mientras que las sanguijuelas, vampiros, eran repelidos junto con otras criaturas del Wyrm, las hadas crecieron en poder en la región. La camada se ganó la amistad de algunos de estos entre este pueblo y la enemistad entre otros. Por aquel entonces comenzaba la era de hierro y según los Fenris se familiarizaron con dicho metal gracias a las enseñanzas de los enanos. Entonces aparecieron amargos enemigos pertenecientes a otras familias de las hadas, los trolls y los Jotun gigantes, quienes se consideraban más fuertes y aptos que la camada para guardar aquellas tierras y estaban dispuestas a aplastar a la parentela. La parentela siempre ha resultado de vital importancia para los Fenrir, quienes no dudaron en acabar con los gigantes tras verla peligrar. Las invasiones romanas. En las tierras de los camadas más meridionales existía una tribu llamada los cheruscos, que vivían en las duras y agrestes tierras de los bosques de Teutoburgo. Aunque eran buena parentela salvaje y despiadada en combate, no contaban con ningún camada entre ellos. Solo los protegía un Ragabash itinerante que de vez en cuando pasaba por allí. Un general romano llamado Publio V Varo invadió sus tierras con 3 legiones completas, dispuesto a aplastar a las gentes de la zona. Cuando el Ragabash se enteró, decidió prestar ayuda a los cheruscos. Convocó a los líderes de los clanes de la región y les pidió que le concedieran los cachorros que estuvieran listos para el ritual de iniciación. Siendo solo 7, los cachorros se unieron a la batalla en defensa de los mencionados cheruscos. Fue la primera vez que un rito de iniciación de la camada de Fenris consistió en un reto colectivo, aunque no sería la última vez. Los cachorros emboscaron a los romanos y en un desfiladero muy estrecho los pasaron a mejor vida. No sobrevivió ninguna de las legiones. La caída. Se cuenta que la camada de Fenris, junto a las Furias Negras y los Fianna, pusieron de rodillas a Roma y consiguieron su caída. Las constantes batallas contra los romanos unieron a las tribus por primera vez en siglos. Así, la camada encontró a otros furiosos por las acciones del ejército que consideraban manchado por el Wyrm. El final de la era mítica. Una terrible oscuridad parecía comenzar a cernirse sobre los territorios de la tribu con la llegada del Wyrm y las sanguijuelas una vez más. Justo entonces, de entre la tribu surgió el primero conocido como Camada de Fenris. Es más, su nombre completo era Camada de Fenris Verdugo de Grendel, al que la humanidad conocería como Beowulf. Nadie puede decir con certeza que era Grendel, solo que una manada entera murió por intentar detenerlo y que solo el Camada sobrevivió a la batalla, dando muerte tanto a la criatura como a su madre. Este dirigiría a toda la tribu en gloriosa y sangrienta batalla que se avecinaba. Fue por esas épocas que las hadas huyeron de sus hogares en este mundo. Solo quedan unas pocas, y los camadas instan a sus hermanos no hacerles daño, a menos que apesten a Wyrm. Dicen, fueron nuestras aliadas hace tiempo y cuando llegue la hora volverán a serlo. Las fuerzas de Jomungard, el Wyrm, fueron expulsadas y la camada aprendió a luchar unida. Aprendieron también la importancia de la estrategia en la batalla y a apreciar el peso de una buena arma en una garra ensangrentada. Sin embargo, algunas sanguijuelas aún permanecen escondidas en las sombras de los bosques. Sobre esto último, la tribu asegura que cambiará con el tiempo y conocerán la furia de la camada y el significado del miedo. La mayor proeza de Camada de Fenris, Verdugo de Grendel, fue la expulsión de los magos de la Selva Negra. Allí había un lugar mágico donde los magos se nutrían de las energías de Garous y Parentela para ocultar su presencia, a la par que robaban el poder del lugar. Beowulf supo de que se trataba de las brujas verbenas, responsables de estos hechos. Viajó de su natal Dinamarca hasta Alemania y las instó a abandonar aquel lugar. Estas rieron y se mofaron del héroe a la vez que hicieron llover
fuego del cielo. Herido pero lejos de morir, Beowulf, que ya dirigía a la tribu entera, convocó y dirigió a todos sus hermanos en la expulsión de las brujas. Muchos años después, Beowulf murió como un héroe. Los humanos aseguran que luchó contra el dragón de fuego para salvar a su pueblo, y es cierto, murió para salvar a la camada de Fenris, del Cimei conocido como el dragón olvidado sin nombre. Para honrar a su mayor héroe, los Fenrir cambiaron el nombre de su tribu por Camada de Fenris. Al quedarse sin líder, la tribu les ordenó a los Ahroun de todos sus clanes luchar entre sí. Cada manada, cada clan eligió al mejor campeón de entre ellos, y bajo la luna de la cosecha se reunieron y lucharon ferozmente como siempre lo hacían. Así, para el amanecer siguiente, solo quedaba uno en pie y se ganó el derecho de liderar a la tribu. Su nombre fue Rabia Sangrienta. Eric Thorvaldson sería su nieto, quien descubriría Groenlandia y tomaría posesión de aquella tierra en nombre de la camada. La era de los vikingos, del 750 al 1050. Cuando los vikingos llegaron a ser fuertes, la camada de Fenris estaba entre ellos. Hasta entonces, las otras tribus, según la propia camada, los habían ignorado, pero eso cambiaría. Fenris se les presentó una vez más y en esta ocasión les exigió purgar a los débiles de las otras tribus, puesto que éstas habían descuidado sus deberes al respecto. Más fuertes físicamente entonces y preparados por la vida dura en el norte, los Camada comenzaron a recorrer toda Europa con su parentela vikinga. Probaban la fuerza de otros Garou, matando a los que se consideraban débiles para proteger sus túmulos y confraternizando con los que les igualaran en ferocidad. Todo esto aprovechando las incursiones vikingas, encubriendo sus propias incursiones y eliminando a los débiles de las tierras que visitaban. Liv Eriksson, hijo de Eric el Rojo, viajó hasta la lejana América, movido por un agravio pendiente con los llamados puros. Tiempo atrás, un pariente de Eriksson, Bjarn Erfholfsson, ya había viajado al Nuevo Mundo y se había perdido en aquellas entonces extrañas tierras. Los puros se sintieron ofendidos por la llegada de la parentela camada y lo expulsaron. Liv no se tomó este agravio a la ligera, pues ningún verdadero camada deja de sentirse ofendido cuando se ataca a su parentela. Y como Fenris mismo había exigido que se purgara a los débiles de otras tierras, Liv encontró la excusa perfecta para retar a los nativos. Él se dirigió junto a su manada, permanecieron 3 años en América, aplastando a todos aquellos que los desafiaban. Cuando estuvieron seguros que su mensaje había sido recibido, se retiraron. Claro, esto según los propios Camada de Fenrir. En Europa, los Camada hicieron tanto amigos como enemigos. Se reencontraron con la parentela de la tribu que nunca había emigrado a las tierras del norte y reafirmaron su alianza con los Colmillos Plateados, que en virtud de su pura raza habían sido tradicionalmente los líderes de la nación Garou. En Europa también, la camada volvió a encontrarse con los romanos y aunque los combatieron, aseguran ellos mismos no haber descargado entonces toda su furia por la intromisión de las Furias Negras. Por ese entonces no existía una alianza entre estas tribus y los Fenrir aseguran no haber sido más sanguinarios por lástima para con las lobas brujas, como llaman ellos a las furias. Dicho esto, también aseguran hasta hoy en día que son falsas las acusaciones de haber ayudado a los humanos a quemar a las Furias Negras acusadas de brujería. Alegan que son una tribu de guerreros y que ni el más canalla de ellos se hubiera rebajado a implementar tales tácticas. En los Garras Rojas, por otro lado, europeos, la camada encontró otro aliado a su altura, aunque tuvieron que obligarlos a dejar en paz a su parentela. Hubo muchas batallas sangrientas entre estas tribus, pero al final llegaron a entenderse. Ambas son fieras, saben usar su rabia en combate y que la expansión humana debe ser detenida. Britania. En estas tierras moraban 2 tribus, los Fianna y los Aulladores Blancos, y ambas compartían muchas cosas en común. Los Fianna fueron con quienes más lucharon la camada, y aunque tienen hasta hoy en día muchas críticas para con ellos, es también con quienes trabaron cierta alianza al comenzar a respetar y notar la valía en combate
que tenían. En cuanto a los aulladores blancos, ellos ya no existían para cuando la camada llegó a este lugar. Esta última era una tribu fiera con grandes hazañas en su haber, hasta que un día cayeron sometidos por el Wyrm o murieron. Este trágico hecho se dio al perder una gran batalla en la que toda la tribu participó, pasando a convertirse los aulladores blancos en los danzantes de la espiral negra. Es entonces que la camada promueve omitir la mención de los aulladores en las historias. Los consideran débiles y mera suciedad. Los Fianna probaron su valor en aquellos días pese a su afición por las canciones y la bebida. Cambiaron sus arpas por armas cuando llegó el momento de hacer frente a los danzantes hasta los pozos del Wyrm, de donde habían salido. Muchos Fenrir y Fianna murieron en esas batallas, muertes necesarias para detener el avance de los danzantes y la destrucción de toda Britania. La camada cree haber llegado en el momento oportuno y se jactan de haber sido los que evitaron la caída de los Fianna. Finalmente, la era vikinga llegó a su fin. Estos se habían extendido demasiado y con el tiempo comenzaron a perder muchas de las tierras que habían conquistado. Esto los obligó a abandonarlas y la camada en ocasiones también se retiró, pero en otras se quedó atrás. Muchos Fenrir viven en Gran Bretaña actualmente y se los considera de los más fieros, y no es para menos, pues el Wyrm es fuerte en muchos lugares de las islas británicas. Las ataduras de Fenris. Nadie sabe exactamente cuándo, pero en algún momento de la era vikinga a Fenris se le cerró el paso al mundo de Gaia. Así pues, se le obligó a existir solo en la Umbra y a guiar a la camada desde la distancia. La opinión general cree que fue debido a un plan del Wyrm que funcionó demasiado bien. Hoy en día pocos son los Incarna que pueden caminar por la tierra. En su lugar utilizan avatares para comunicarse con los Garou. Las leyendas cuentan que cuando el gran Fenris se presentó ante la camada para pedirles que eliminasen a los más débiles, un miembro de la tribu llamado Tyr se opuso. Afirmaba que el tiempo de la guerra se había terminado y arrojó su espada al suelo. Fenris escuchó y preguntó si prefería vivir sin su guía. Tyr imaginó lo que sería una vida sin el gran Fenris y suplicó el perdón por sus acciones. Fenris entonces exigió un sacrificio y Tyr le ofreció su mano. El padre lobo aceptó y le arrancó la zarpa con sus dientes, pero Tyr se alejó resentido y por eso fue seducido por los caminos del Wyrm. Después, suplicando permiso para hablar con el gran Fenris, guió sicarios del Wyrm hasta su cubil y lo ataron, impidiéndole así entrar al reino de Gaia. La camada asegura que los humanos han retorcido la historia, contando que Fenris era un monstruo atado por sus, y cito, bobas deidades. En cualquier caso, desde aquel fatídico día, el gran Fenris ha exigido pago constante a la camada por el error de Tyr. La mano de Tyr es un grupo formado por los Garou más salvajes y fieros de la camada. Se concentran en combatir al Wyrm en los lugares más corruptos. Estos Garou no conocen el significado de la palabra miedo, así que ha de ser así para sobreponerse al nombre que han tomado voluntariamente. Las brechas. La primera fisura interna de la camada de Fenris apareció cuando los colonos americanos rompieron con Gran Bretaña. Había bastante Fenrir en las colonias de ascendencia alemana o escandinava y otros de ascendencia británica, pero no tenían problemas a la hora de reconocerse mutuamente. La región, que se conoce como Nueva Inglaterra, era ideal para ellos y pese a algunos enfrentamientos con los Wendigo, en los cuales la camada salió victoriosa, allí se asentaron. Pero cuando la parentela americana decidió que era necesario ir a la guerra con Gran Bretaña, actuaron como siempre lo habían hecho y se armaron para luchar a su lado. Aquello no le sentó bien a los miembros de la camada que vivían en las islas británicas, pero había poco que pudiera hacerse desde el otro lado del océano. Unos pocos fueron a América con las tropas de refuerzo que enviaron los humanos e intentaron explicar su punto de vista de la manera tradicional entre la camada de Fenrir. Aún es posible encontrar los lugares donde están enterrados, pero hay que buscar con cuidado. Las discusiones duraron algún tiempo, pero con el paso de los años las heridas cicatrizaron y la camada volvió a hacer las paces consigo misma. Además, por aquel entonces los Fenrir americanos lidiaban con los puros, mientras que los británicos luchaban con los danzantes de la espiral negros locales.
eran ambas cuestiones más urgentes que atender. Una división se cerró, pero otra se abrió brevemente. Cuando los Fenrir pertenecientes al campo, los colmillos de Garm, protestaron contra el hostigamiento hacia los puros por parte del resto de la camada. Ahí fue cuando comenzaron luchas entre los integrantes de la tribu en América. Solo se detuvo cuando el campo, anteriormente mencionado, les recordó a los demás el sacrificio de los croatanos. La segunda división grave surgió después de la Guerra Civil Americana, que fue una cuestión puramente humana. La camada intervenía en ocasiones y exclusivamente por su parentela, pero tras la abolición de la esclavitud, un grupo de Fenrir decidió que estaban hartos de tratar con razas inferiores. Formaron un campo llamado la Espada de Heimdall, y muchos de sus componentes mostraron señales del Wyrm. Cabe destacar que los Fenrir son guerreros nacidos para ver caer a sus enemigos. Desgraciadamente, algunos de ellos tienen la absurda idea que la violencia es el fin en sí. Por suerte, y con el paso de los años, estos últimos se han ido diluyendo, pero aún hay focos de este absurdo pensamiento. Muchos Fenrir notaron la mancha del Wyrm en la espada de Heimdall y otra guerra interna se presentó. Fue en la subsiguiente expansión al oeste lo que terminó con las disputas internas. Las luchas contra los Wendigo, los Uktena y las nuevas tierras salvajes unieron una vez más a la camada. Nuevamente volvían a hablarse con palabras en vez de con garras entre ellos. Pero la cicatriz que dejó la espada de Heimdall permanece y aún existe el peligro de que el veneno del Wyrm la infecte. Primera Guerra Mundial. En un principio la camada consideraba este conflicto cosa exclusiva de los humanos y al no verse afectada su parentela no intervino. Sin embargo, al quedar enfrentados Alemania y Escandinavia en la guerra, los camadas de ambas tierras fueron arrastrados al conflicto. Hoy en día esto se considera aún un error. Mientras tanto, los camada americanos continuaban al margen, ocupándose de las diversas cuestiones locales. Tales cuestiones fueron las luchas en el oeste contra los vampiros que se expandían y prestando ayuda a los Uktena en México. Pronto la guerra en Europa pasó a convertirse en un intento por restaurar el Imperium, pero falló. Segunda Guerra Mundial. Fue durante este acontecimiento que la camada se dividió en muchos campos. El origen tuvo lugar en Alemania, donde la camada se dividía por los integrantes que caían en los discursos de Adolf Hitler. Estos Fenrir se unieron a sus campañas de conquista para acabar con todas las razas que no eran puras. La camada deja en claro, y cito: la tribu no sanciona el racismo. Lo que pasa es que no nos gusta ver que nuestra parentela se disperse demasiado. La principal división entre los camada es que mientras unos pocos aún inclusive sostienen que el genocidio es la mejor forma de purgar débiles, el resto considera al genocidio como un acto de cobardía, ya que su deber no es exterminar, sino hacer a los débiles fuertes. Estos últimos particularmente comprenden que el Wyrm no discrimina a la hora de reclutar sirvientes. Inclusive entre los propios Fenrir, estos camadas más piadosos se consideran superiores por haber luchado para serlo y no por su color de piel o nacionalidad. Volviendo a la cuestión de la guerra. La camada que no siguió al pequeño demente, Hitler, alertó a sus hermanos americanos, incluso viajando mediante puentes lunares para explicar lo que sucedía. Cabe destacar que la camada alemana no pidió ayuda a los demás hasta que comenzaron a perder la guerra contra Hitler. Naturalmente, también los Fenrir tenían razones prácticas por las que era necesario detener a sus hermanos alemanes. Si estos últimos hubieran hecho y deshecho a sus anchas, todas las demás tribus se hubieran lanzado contra toda la camada, en venganza por los hechos cometidos. Los colmillos plateados eran nuevamente modelo de su antigua gloria, arengando a los Garou a detener a los camadas alemanes. Incluso los señores de la sombra eran de temer, pues esta tribu fue la que mayor cantidad de parentela había perdido en las masacres de Hitler.
Los Fenrir que seguían a Hitler eran muchos, pero fueron más los que se opusieron a él. La guerra fue brutal y las pérdidas en ambos bandos casi devastadora para la supervivencia de la tribu, pero al final se logró que casi todo Fenrir comprendiera su error. Una vez que los miembros alemanes de la camada supieron de los campos de concentración y de los horrores a los que habían sometido a los Garou, los científicos nazis abandonaron el camino del Wyrm y regresaron a la senda correcta. La camada hoy. La misión que el gran Fenrir le ha encomendado a la camada no es fácil, ni tiene por qué serlo. Han dedicado su vida a conquistar a todas las tribus que sean más débiles que ellos y su brutal cultura los ha hecho poderosos. Su método, aunque un poco más discreto, continúa siendo directo para la lucha contra el Wyrm, mientras que les dejan los politiqueos a las demás tribus. Llaman costras a las ciudades y miran con desdén a las tribus que allí progresan, como los moradores del cristal o los roehuesos. Aseguran que esa es una vida cómoda, que los debilita y les hace olvidar la necesidad de cazar y matar. La camada está convencida de que el apocalipsis, Ragnarok, como lo llaman ellos, está cerca y que la hora de trabar amistades ha pasado. En la gran batalla convocarán a todas las tribus para luchar juntos y aseguran que los que huyan de ellos deben ser destruidos, pues sin duda caerán en los engaños del Wyrm. Aquellos que se opongan, prestos a enfrentarlos, deberán aprender que eso es un grave error, y los que prefieran ignorarlos tendrán que recordar la presencia de la camada a cualquier precio. La tribu insta a sus integrantes el no temerle a la muerte, pues tras ella los aguarda el Valhalla, allí donde Fenrir los espera llamando a su camada y afilando las armas que los ayudarán en la batalla final. La camada se encuentra hoy dividida, luchan entre ellos y también contra otros Garou. Algunos exigen que se restaure el Imperium, incluso hay quien lo ha empezado a imponer por su cuenta. La población metis en las tribus ha aumentado de forma alarmante. Piensan que esto último se puede deber a que los Garou pasan demasiado tiempo alejados de sus parentelas. Ven como los enemigos a los que deben enfrentar los Garou son más numerosos que nunca y que deben luchar contra Pentex, la mayor ramera del capitalismo que jamás ha existido. La camada considera todos estos hechos signos de que el apocalipsis se acerca veloz e inexorablemente. La camada cuenta con un ritual profético llamado el Rito de las Tres Fuentes. Muestra al gran Fenrir liberado de su cadena devorando a Odín. La peculiaridad en la visión es que Fenrir está formado por miles de figuras Garou, mientras que la imagen de Odín la componen figuras humanas. Explican que esto no quiere decir necesariamente que todos los humanos serán exterminados, que quizás se refiere al final del dominio de la humanidad sobre la faz de Gaia. Organización. Primero hay que aclarar ciertas costumbres o rasgos que las camadas valoran. Las cicatrices son una de ellas. La mayoría de los camadas las ganan en sus rituales de iniciación, los cuales, como ya se mencionó, suelen ser brutales. Inclusive a veces, en algunos consejos informales, se practican juegos donde se ganan algunas fieras marcas. Aclaremos, los juegos de los Fenrir no son suaves. Los Fenrir también valoran las virtudes, al menos las que ellos consideran tales, como una de las tribus más aguerridas de la nación Garou. Priman la fuerza en cuerpo y espíritu. Consideran que si alguien desea algo, debe construirlo u obtenerlo con su puro esfuerzo. Es así como se consideran plenamente dueños de sí mismos y de todo lo que poseen. Es por esto que prefieren el trabajo rural o en las obras de construcción, como obreros. Aseguran que jamás un Fenrir ha trabajado para una corporación relacionada con Pentex o el Wyrm, ni traficado drogas, tratado personas, ni robado. Además ven como virtud la vida dependiente de la tribu y la manada, y que lo contrario es signo de debilidad. Campos de guerra. Las valquirias, campo compuesto estrictamente por mujeres, tan aguerridas y feroces como cualquier otro Fenrir. En la antigüedad las cosas eran desiguales, pero este campo es la prueba de cómo las hembras se ganaron su lugar como guerreros, sin distinciones con los machos. Se insta a los integrantes de la camada a no creer en los cotilleos que sugieren que las valquirias podrían desertar de la tribu y unirse a las furias negras. Asimismo, se les exige a todos los hombres
hombres profesar el mismo respeto sin distinción de género. Solo la fuerza importa. Inclusive existen historias de Jarls, jefes, mujeres que se hicieron con el cargo tras retar al Jarl anterior y vencerlo. Dirigieron bien, aunque no por mucho tiempo, hay que aclarar, ya que había muchos camadas ansiosos por retarlas y hacerse ellos con el poder. Las más conocidas son Freya, Quebrienta Trolls y Brighind Espada Rota. A pesar de todo esto, las valquirias a veces se sienten tentadas de unirse a las furias ante la tosudez de algunos de sus camaradas de tribu. La mano de Tyr. No olvidan, no perdonan, no creen en la rendición y jamás la aceptan de quienes los hayan retado, salvo en escasas ocasiones donde los oponentes les resultan ser particularmente dignos. Conocidos como verdugos, jamás descansan en dar con su presa, aunque les lleve años la cacería. Un ejemplo de esto son los líderes nazis que escaparon tras la caída de Hitler. Ninguno jamás fue encontrado por ningún servicio de inteligencia. Esto se debe a que la mano de Tyr no dejó demasiado que encontrar. No toleran ningún tipo de violación ni el asesinato de inocentes. Quienes lo perpetren pueden darse por cazados por este campo si se enteran. El trueno de Mjolnir. Los asesinos definitivos de la tribu. No les importan los humanos y se meten en lugares donde otros Garou no pondrían ni un pie. Son saboteadores, pero para nada sutiles. Caen sobre los nidos del Wyrm y desatan su rabia. Ninguno jamás llega a vivir lo suficiente como para llegar a un puesto de liderazgo. Los colmillos de Garm. La mano de Tyr cree en vengar a los inocentes. Los colmillos son más de prevenir el crimen. Son los mejores Fenrir para tratar con las demás tribus. Diplomáticos, han erigido fundaciones para proteger a los más vulnerables del Wyrm, pero no te confíes, siguen siendo Fenrir y no les gusta que los insulten. Organizan patrullas ciudadanas e incluso trabajan como consejeros para presos en regímenes abiertos, de vez en cuando. De toda la tribu, los colmillos son los que más ejercen la sabiduría y protegen a humanos y a lobos por igual. Garm, en las creencias de los Kamada, es el sabueso infernal, atado como Fenris, pero en la umbra oscura. Él enseña a la Kamada a mantener la rabia bajo control para evitar que ésta los condene. El glorioso puño de Odín. No toleran la constante expansión humana, ni nada que los beneficie. Esto los ha llevado a cuestionar varios de los preceptos fundamentales de la tribu y a incluso enfrentarse a los Kamadas que trabajan en la construcción, por ejemplo. El puño de Odín, en resumen, es un grupo radical que comparte más creencias de lo que es saludable con las garras rojas. Este campo está formado principalmente por lupus y han llegado a cazar humanos solo por arrojar envoltorios en bosques. La espada de Heimdall. Sostienen que los únicos humanos que deberían sobrevivir son la parentela de los Garou. Se han unido a grupos humanos como el Ku Klux Klan y los neonazis, adoptando las creencias que todos los demás deben morir simplemente porque ellos son los más fuertes. Si bien parte de la tribu está de acuerdo con algunos puntos de este campo, no aprueban sus métodos ni las acciones que toman. La mayoría de la camada cree que están demasiado cerca del Wyrm, de lo que ningún Fenrir ha estado jamás. Campos secretos. El escudo de Ymir. Existen rumores que tras la partida de Leif Erikson de América, un grupo de camadas se quedó en el asentamiento y se mezclaron con los nativos. Se habla de unos Garou de pelo claro y piel oscura, que se hacen llamar Sudor de Ymir y que viven con los Uktena y los Wendigo. Hay quienes aseguran que estos mestizos pueden invocar tantos dones camadas como de Wendigos. La sonrisa de Loki. Algunos cuentan haber conocido camadas que aseguraban pertenecer a este campo, el cual gobierna secretamente la tribu, o eso es lo que dicen estos Garou. La mayoría de la camada niega su existencia y asegura que un grupo así sería eliminado automáticamente, pues las formas de la tribu son la de la fuerza y no la de la intriga. Consejos. Los consejos no son solo política para la camada, también son celebraciones. Celebran la vida, la victoria y las conquistas sobre los enemigos que han aplastado con sus garras. Existen dos tipos de consejos, los formales y los informales. Los lugares donde estos consejos suelen realizarse son llamados Casa de la Logia. Consejos informales.
Sirven para que los integrantes de la tribu se relajen, festejen, se conozcan mejor entre ellos y resuelvan disputas que pudieran haberse postergado o dejado de lado. Se emborrachan, cantan o participan en los juegos de la camada. Advertencia: estos últimos son sumamente peligrosos y algunos de ellos son pulsos sobre un cuchillo de plata, danza sobre dagas, juego de la cuerda pero con alambre de púas y al borde de una hoguera. Pareciera ser que los participantes, sean ganadores o perdedores, sufren dolor siempre. El más famoso de todos es el golpe de garra. Consiste en vendar los ojos de un participante mientras los demás lo golpean ferozmente con las garras. Aclaración: si bien el juego sirve para afinar los sentidos y esquiva, no es este su fin. En realidad trata de ver cuánto daño puede soportar el garou antes de rendirse. Cabe destacar que a los consejos informales se puede invitar a miembros de otras tribus, sobre todo para solucionar cuentas pendientes. Consejos formales. En estos espacios está terminantemente prohibido atacar a nadie. Para eso están los consejos informales. La pena por dicha transgresión es la muerte. En los consejos formales se tratan los temas importantes del clan como de la tribu. En el exterior de la casa de la logia se extiende una arena donde se celebran los consejos formales, así como los desafíos de los aspirantes a Jarl. Estos combates no son nunca a primera sangre o hasta que alguien se rinde. Solo hay un superviviente en estos duelos, pues siempre son a muerte. Los camadas advierten nunca lanzar un desafío en un consejo formal si no se están dispuestos a pagar el precio. Liderazgo. Una vez por año tiene lugar el concilio de guerra, donde se dan las batallas por la supremacía de los Jarls. De los vencedores se elige los 5 más grandes guerreros para dirigir el concilio. A estos líderes no se les cuestiona ni se debaten sus motivos. La camada en el mundo. Asia. Son muy pocos los camadas en el lejano oriente, las costumbres las resultan demasiado extrañas. Se sabe que viven algunos mestizos allí con ascendencia camada, pero los Fenrir no los consideran legítimos de su tribu. Europa. Esta es la tierra natal de la camada. Muchos camada aún viven en el viejo continente, la selva negra, las colinas, los valles. A lo largo y ancho de Europa han construido hogares, inclusive la parte más septentrional de Italia es de los Fenrir, aunque en constantes tensiones con las Furias Negras. Gran Bretaña. Como ocurre en Italia con las Furias, en Gran Bretaña los camada abundan pero con frecuentes enfrentamientos con los Fianna. A decir verdad, a la camada le produce cierto placer provocarlos con las protestas que suelen tener los Fianna referido a su independencia. Los Fianna ocupan principalmente Escocia e Irlanda. América del Sur. La camada asegura que toda la región apesta a Wyrm y Pentex gobierna la región. Destacan el Amazonas, uno de los frentes más importantes y cruentos en la guerra contra Pentex. Allí, un gran héroe de la camada llamado Gogol, Colmillo I, encabeza la lucha contra las fuerzas del Wyrm. Es por esto último que se suelen solicitar manadas o individuos de la camada para luchar en el Amazonas. África. Lo único bueno que dio la Segunda Guerra Mundial, según la camada, fue el incremento de la presencia de la tribu en Sudáfrica. Aquí son una fuerza de importancia, pero que contempla cómo los desiertos avanzan devorando las sabanas y los bosques. En el pasado los Fenrir se unían a cazadores para derribar elefantes o luchar contra rinocerontes, pero esa época ya ha pasado. Hoy se consideran responsables de la protección de todas esas especies ahora debilitadas. Los cazadores furtivos que se crucen en su camino son ahora las presas a cazar. América del Norte. El crisol americano está saturado de gente de todas partes del mundo, y Garou también. La camada ve Norteamérica como un frente a defender, inclusive de los propios habitantes. Los Fenrir les han arrebatado túmulos a otras tribus con la convicción de que sus dueños originales no tenían las fuerzas suficientes para defenderlos. Estereotipos. Caminantes silenciosos. Son como los cuervos, de miradas perspicaz e inteligentes, pero son mejores explorando que luchando. Colmillos plateados. Si hablan con la voz de un rey, los seguiremos. Son muy débiles para ser dignos de ninguna otra tarea. Contempla estrellas. ¿Quieren dominar la rabia evitando la batalla? ¿Por qué no intentan dominar el fuego comiendo carne cruda? Absurdo. Fianna. Sus ancestros fueron casi tan fuertes como los nuestros. Los Fianna de ahora son casi tan fuertes como nosotros. Furias Negras.
Un guerrero se define por sus garras, colmillos y clave, no por su útero. Quieran respeto, que se lo ganen. Garras rojas. Admiramos al lobo que escoge una guerra porque siente que debe ser luchada, no porque piense que puede ser ganada. Hijos de Gaia. Piensan que les dieron esos dientes y esas garras para hablar sobre sueños de paz. Que luchen. Moradores del cristal. Las viejas costumbres son duras y despiadadas. No nos extraña que los cobardes encuentren cualquier excusa para desdeñarlas. Roehueso. Pueden correr detrás nuestro si temen la carga, pero si nos abandonan, los trincharemos como los perros que pretenden ser. Señores de la sombra. Sus estrategias contra otras tribus son traicioneras. Por eso no son nuestros amigos. Las que planean contra el Wyrm son brillantes y por eso no son nuestros enemigos. Uctena. Nuestros ancestros descubrieron cosas oscuras en sus tierras. ¿Atarlas era la única forma de detenerlas o una manera de mantenerlas en reserva? Wendigo. ¿Aún quieren luchar contra nosotros por los actos de nuestros ancestros? Hay maneras más productivas de cometer suicidio. Héroes y notables. Brynhild, vengadora de la sangre. Vivió en Escandinavia a principios del siglo IX. Cambió muy tarde en su vida, con lo cual por un tiempo nadie supo de su herencia Garou. Cuando su madre enfermó, Brynhild viajó a su pueblo. Su padre había caído en batalla y no quedaba quien pudiera cuidarla. Un día, un grupo de trolls asaltó el pueblo de su marido mientras ella estaba fuera. Cuando Brynhild regresó a su hogar, tras la muerte de su madre, encontró a su marido y a sus hijos despedazados. Sus hijas habían desaparecido. Entonces sufrió su primer cambio, al ver la carne podrida que era todo lo que quedaba de su familia. Sin ningún entrenamiento, aparte del normal al que se somete a toda la parentela, se lanzó a la persecución de los trolls. Finalmente encontró a sus hijas ultrajadas y abandonadas por los monstruos. Se sintió orgullosa al ver que sus manos ensangrentadas hablaban de una brava lucha. Continuó su marcha en forma de loba y con la pena a cuestas. En su viaje habló con los espíritus y aprendió todo lo que pudo de Gaia. También se encontró varios enemigos, como un sirviente del Wyrm y 3 gigantes. Todos cayeron ante su furia. La noche anterior a la que la loba iba a cazar a sus enemigos, el gran Fenris se presentó ante Brynhild. Le preguntó qué era lo que más deseaba. Ella no dudó y contestó con total confianza: venganza. Satisfecho con la respuesta, Fenris le concedió dones para usar en la batalla, la rabia de 100 guerreros, y la dejó continuar. La loba dio con sus enemigos y, armada solo con sus garras, colmillos y dones, atacó a los trolls. Estos últimos usaron plata y viles venenos a la vez que la atacaban en montones. La rabia de la loba fue demasiado para ellos. Pese a estar gravemente herida, tomó las cabezas de sus enemigos, volvió al pueblo y llamó a los habitantes para que vieran su hazaña. Tras esto murió, y es hasta hoy en día que la camada canta su historia como ejemplo de no rendirse jamás cuando se está a la caza de un enemigo. Krieger, melena de plata, arranca el corazón del Wyrm. Krieger es un viejo lupus que ha luchado contra el Wyrm durante 80 años. A lo largo de su vida ha matado a cientos de sus siervos. Su cuerpo está marcado por incontables cicatrices de guerra. Ha sido padre de muchas camadas y siempre una, al menos, ha nacido Garou. Krieger vaga por todo el mundo enseñándole las costumbres de la camada a quienes se encuentre y recordándoles a todos que deben respetar a Gaia y a todas sus criaturas. Algunas de sus heroicas fueron el haber combatido en la década del 30 a una gran perdición junto a su manada, los quebrantaperdiciones. Krieger durmió a la bestia con poderosos rituales y luego la expulsaron del reino de Gaia. También fue él quien, en el Gran Consejo celebrado en 1942, obligó a tratar el error de la camada alemana que se había unido a Hitler. Krieger es el camada más grande de la tribu con vida. Jere, cazador de cazadores. Jere caza en Alaska.
ha declarado abierta la veda de cazadores de lobos. Últimamente ha adquirido la costumbre de quitarle a los cazadores todas sus armas, dejando que intenten sobrevivir solos en la tundra helada. Si el cazador ha matado un lobo, Jere le corta los tendones, la lengua y lo viste con las pieles del animal muerto. Los que no mueren desangrados caen por los disparos de otros cazadores que lo confunden con un lobo. Si en cambio su presa no ha matado a ningún lobo, le quita la ropa, las botas y lo deja solo con sus habilidades para que sobrevivan en la tundra. El único cazador que ha sobrevivido a días de hoy ha jurado jamás volver a cazar un lobo en su vida. Thor Brundtland, desgarrador de costras. Ya se ha hecho un nombre como guerrero y protector de Gaia. Ha trabajado diligentemente para detener todos los intentos de las grandes corporaciones por construir en las afueras de su ciudad natal, Atlanta. Sus acciones terroristas han provocado constantes retrasos en las construcciones de carreteras y urbanizaciones. Con ayuda de su manada multitribal, Martillo de Justicia, Thor ha acabado con incontables humanos responsables de violación, asesinato y trata de personas. Es su costumbre rastrear a sus enemigos hasta sus hogares y acabar con sus vidas de manera discreta. Desgarrador de costras va por los aparcamientos de camiones donde hay transacciones de drogas y se ocupa de ello convocando tornados para que reduzcan aquellos lugares a escombros. Sus métodos dan permanente ejemplo de eficacia y discreción. Cumple su misión y a la vez preserva el velo que mantiene a los Garou ocultos de los humanos. Lars Vandergood, aplastador del Wyrm. Tan solo han pasado un puñado de años desde su rito de iniciación, pero Lars ya se ha ganado una reputación impresionante. En la costa oeste luchó contra las sanguijuelas, vampiros, alejándolas de su familia en Oxnardi, atrayéndolas al desierto donde nadie pudo ver la masacre que acabó con ellas. Se lo ha visto a la cabeza de su manada, los 7 salvajes, en el Amazonas, donde combatieron a los danzantes de la espiral negra y mataron a 3 Wyrm del trueno. Más recientemente se lo ha vuelto a ver marchando solo, ya que el resto de su manada ha partido al Valhalla, dirigiéndose a México, donde afirma es la hora de poner fin a su desgracia. En el camino se ha ido encontrando con nuevos miembros para su manada, prometiéndoles grandes glorias y una muerte honorable. A pesar de que sufre el arano, nunca ha dejado de luchar. Bien, hasta aquí llegamos con lo que es Camada de Fenris. Espero que les sirva tanto a narradores como jugadores como curiosos. No se olviden de dar like, de comentar, de compartirse y de suscribirse si no lo han hecho todavía. Pido disculpas lo que he tardado entre un video y el otro, pero bueno, estoy acomodándome. Como algunos ya sabrán, si no lo voy a dejar por ahí. También transmito por Twitch. Si bien es un espacio más de gaming y demás, bueno, me lleva su tiempo también. Estoy abriendo un canal secundario también. En fin, mucho trabajo. Así que una vez más les agradezco. Me di cuenta que el video anterior, Los Colmillos Plateados, tuvo mucho apoyo. Y bueno, espero que siga así, que siga sirviendo. Lo único que puedo comentar es que voy a intentar hacer más seguido, al menos, no sé, quizá 2 o 3 por mes, pero no creo mucho más. Insisto, vengo un poco ajustado con el tiempo. Ahora sí, sin más dilación, muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.